Hare Krishna, comenzamos la lectura del Srimad Bhagavatam del día de hoy, 19 de mayo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha kripasindhubhyaeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo 28. Instrucciones del señor Kapila sobre la ejecución del servicio devocional. Fue muy interesante lo que leímos hasta el viernes. Llegamos al texto 37, creo. Estuvimos leyendo sobre los pasos aconsejados para el desarrollo del servicio devocional, empezando con la etapa del yoga, de la Ashtanga, yendo paso a paso en la meditación muy personalista del yogi que tiene que meditar en la forma personal del Señor. Y así como nosotros meditamos en los santos nombres, también se aconseja meditar en la forma del Señor Supremo y puede ser en cualquier forma con la que nos sentamos más eh, familiarizado o atraído, ¿verdad? La forma más querida por nuestra devoción. Entonces estuvimos viendo la importancia que hace Kapiladeva sobre enfocarnos en los detalles hermosos de la forma de las deidades que nos van a proteger de tener una mentalidad impersonalista, una tendencia impersonal que ve el todo de forma abstracta y asimismo evitar de ser impersonalista con las personas, los devotos, la demás entidad viviente y no ver todo como una masa, pero entender que el alma del Señor Supremo está en toda la creación, en todas las entidades vivientes y tener esa visión amorosa, ecuánime con todos, sin perder en ningún momento la individualidad. Entonces estamos aquí en el texto, habíamos leído el texto 36 que dice: de ese modo, la mente que ha llegado a la etapa trascendental más elevada se aparta de las reacciones materiales y se sitúa en su propia gloria, trascendental a todos los conceptos materiales de la felicidad y aflicción. El yogi comprende entonces la verdad de su relación con la suprema personalidad de Dios. Descubre que el placer y el dolor, junto con sus interacciones, que él atribuía a su propio ser, en realidad se debe al ego falso que es producto de la ignorancia. Entonces el yogi en su práctica, cuando entiende que es un alma espiritual, se sitúa en su propia gloria, trasciende la felicidad y la aflicción y comprende su relación amorosa eterna con el Señor Supremo. Y liberándose de ese aspecto del ego falso, se da cuenta que todo ese tema del placer y dolor viene del ego falso y de las modalidades. Y además se sitúa, lo más hermoso es que se funde con la mentalidad, con los deseos del Señor Supremo. El yogi autorrealizado, su, su mente se funde con la del Señor y entiende que los deseos del devoto y los del Señor son lo mismo, o sea, los deseos del devoto se vuelven los mismos deseos del Señor. Y se dio el ejemplo de Arjuna cuando se
conectó con los deseos del Señor, ahí se volvió devoto Hola, mamita. Buenos días. y Toma dejó, juguito. y dejó de lamentarse, ¿verdad? ¿Cómo? Y al mismo tiempo, cuando uno hace de su vida la misión del maestro espiritual, se fusiona con la mente del maestro espiritual y se fusiona con la mentalidad de la misión. Entonces, entonces estuvimos leyendo estos puntos tan hermosos de cómo igual el yogi ya no alimenta más el cuerpo para disfrutar el alma y ya no está enchufado con el cuerpo, prácticamente ya se desconecta del cuerpo y por eso vive en un estado glorioso estando aquí mismo, ¿no? A ver, hay mensajito. Buenos días, Pepe. Buenos días, Adri Lila. Dice, querido devoto, hoy solo puedo acompañarlos con la escucha. No puedo hablar. Gracias, Adri Lila. Está bien. Muy bien, entonces el alma ya se desenchufa del cuerpo. Prácticamente el cuerpo actúa y la mente, la inteligencia, el ego falso se van moviendo debido al karma, porque todo lo que hacemos genera karma, entonces ya está como en esa acción es constante, pero fundiendo nuestra mentalidad con la mentalidad divina, es como enchufamos el piloto automático con el cuerpo y actúa por inercia, ya no genera karma, pero si hace el ejemplo como el ventilador, los desenchufas, se sigue moviendo un tiempo, pero en realidad es desenchufado, ¿no? Vamos a leer el texto 37, que me parece que lo leímos el viernes. Dice, habiendo recuperado su verdadera identidad, el alma perfectamente iluminada no es consciente de los movimientos y actividades del cuerpo material, tal como una persona ebria no puede entender si está vestida o no. Significado. Rupa Goswami en el Bhakti Rasamrita Sindhu explica este estado. La persona cuya mente se ajusta por completo al deseo de la suprema personalidad de Dios y se ocupa en el servicio del Señor al 100%, se olvida de las necesidades del cuerpo material. Y recuerdo que hicimos el ejemplo de mi maestro, ¿no? Que trasciende el dolor cuando está totalmente conectado con el servicio devocional, se olvida del cuerpo. No sé si hay comentarios o si alguien quiere leer. Voy a seguir con el texto 38 de este capítulo 28. Dejo pidaiva vasaga kalo karma yavat swarambakam pratishamikshataeva sashu satamsa prapancham adiruddha samadhi yogaha swapnam punarna bhajate pratibuddhavastu. Traducción. La suprema personalidad de Dios se hace cargo del cuerpo y los sentidos del yogi liberado, cuyas funciones prosiguen hasta que las actividades que tenía destinada llegan a su fin. El devoto liberado, consciente de su posición constitucional y por ello situado en Samadhi, la etapa más perfecta del yoga, no acepta como suyos los subproductos del cuerpo material. De ese modo considera que sus actividades físicas son como las actividades de un cuerpo en un sueño. Significado. Podrían plantearse la siguiente pregunta. ¿Por qué las actividades del cuerpo no afectan el alma liberada si ésta sigue en contacto con él? ¿No se contamina con la acción y reacción de las actividades materiales?
Como respuesta a esta pregunta, el verso explica que el cuerpo material del alma liberada se hace cargo la suprema personalidad de Dios. Actúa, pero no por la fuerza viviente de la entidad viviente. Actúa simplemente como reacción a actividades pasadas. Después después de desenchufado, un ventilador todavía se mueve durante un tiempo. Ese movimiento no se debe a la corriente eléctrica, sino que es la continuación de los últimos giros. De la misma manera, el alma liberada parece actuar como un hombre corriente, pero sus acciones deben considerarse la continuación de actividades pasadas. En sueños podemos vernos a nosotros mismos expandido en muchos cuerpos, pero cuando despertamos podemos entender que todos esos cuerpos eran falsos. De la misma manera, a pesar de que su cuerpo tiene sus productos, esposa, hijo, casa, etc., el alma liberada no se identifica con esa expansión del cuerpo. Sabe que todo ello es producto de un sueño material. El cuerpo denso está hecho de los elementos densos de la materia. El cuerpo sutil está hecho de la mente, inteligencia y ego, y conciencia contaminada. Si podemos aceptar que el cuerpo sutil de los sueños es falso y no nos identificamos con él, ciertamente entonces una persona despierta no necesita identificarse con el cuerpo denso. Tal como el que está despierto no tiene relación con las actividades del cuerpo que recibió en sueño, un alma despierta, un alma liberada, no tiene relación con las actividades de su cuerpo material, de su cuerpo actual. En otra palabra, como conoce bien su posición constitucional, nunca asume el concepto corporal de la vida. Entonces, en esa etapa ya totalmente trascendental, liberada y 100% enfocada y unida a la mentalidad del Señor, suceden estas situaciones. Muchas veces vemos que los maestros también y personas, maestros, maestras, almas muy exaltadas, pasan por muchas dificultades, porque también, de toda manera, también se arrastran situaciones de vida anterior, de otras vidas. Pero cuando ya la mentalidad del devoto se funde con la mentalidad del Señor, ya no genera karma, como mencionamos, y aquí vemos que Dios se hace cargo del cuerpo y de los sentidos, que esas funciones prosiguen hasta que las actividades que tenía destinada llegan a su fin. Y cabe mencionar que también todas las reacciones de actividad pasada disminuyen muchísimo cuando nos entregamos al camino espiritual. O sea, las reacciones son muy disminuidas a la que tuviéramos que vivir debido a nuestro karma. Entonces el devoto liberado, consciente de su posición constitucional, o sea, de nuestra verdadera naturaleza es servir a Dios y a todos los demás, se sitúa en samadhi, en esa meditación, la etapa más perfecta del yoga. Incluso se vuelve totalmente desapegado de todas las relaciones y, y pertenencias materiales, como si viviera al revés. Ahora estamos identificados en nuestra vida cotidiana y vemos los sueños como algo producto de nuestra vida pasada o de nuestras emociones marcadas. Pero la persona autorrealizada, el alma autorrealizada, ya ve al revés, ve que prácticamente su verdadera vida es la visión del alma y toda la visión material es como un sueño o una pesadilla también. ¿Comentarios? ¿Alguien quiere leer?
día martes. Haribol, Brenda. Haribol, buenos Madre, días a todos. Buenos días, Norma. ¿Cómo buenos estás? días, madre. Bien, gracias a Dios. Puedo ayudar a leer un poco si quiere. Sí, claro, Norma. Vamos a leer Tres. el texto 39. Ok, texto 39. Yata putrascha vitascha prita martiyaha pratiyate api atmat bena vimata deja deje purushastata. Debido a un gran afecto por la familia y las riquezas, aceptamos como nuestros unos hijos y algún dinero. Y debido al afecto que sentimos por el cuerpo material, creemos que es nuestro. Pero en realidad, tal como podemos entender que la familia y las riquezas son diferentes de nosotros, el alma liberada puede entender que ella y su cuerpo no son lo mismo. Significado. En este verso se explica el nivel de verdadero conocimiento. Niños hay muchos, pero nosotros aceptamos a algunos como hijos nuestros por el afecto que les tenemos, aunque sabemos muy bien que esos niños son diferentes de nosotros. De manera similar, el gran afecto que sentimos por el dinero nos hace aceptar como nuestro cierto capital depositado en el banco. Análogamente, por afecto, proclamamos que el cuerpo es nuestro. Yo digo que este es mi cuerpo. Entonces extiendo ese concepto posesivo y digo, es mi mano, es mi pierna, y sigo, es mi cuenta corriente, es mi hijo, es mi hija. Pero en realidad sé que el hijo y el dinero son distintos de mí. Lo mismo ocurre con el cuerpo. Yo estoy aparte de mi cuerpo. Es una cuestión de comprensión y la comprensión correcta se denomina pratibuddha. Si obtenemos conocimiento relacionado con el servicio devocional, es decir, con el proceso de conciencia de Krishna, podemos volvernos almas liberadas. Hasta ahí el texto. Sí, Norma, todo este concepto de yo y mío se menciona mucho. Es todo el aspecto del ego falso. ¿M? Cuando decimos mucho Sí, yo esto, yo aquello, a mí me gusta esto, aquello, es como querer competir con Dios. Y cuando estamos mucho con el tema de mío, como aquí, incluso es ese concepto posesivo, es mi mano, mi pierna, mi cuenta corriente. Entonces es uno, los conceptos de propiedad, que en realidad el único propietario es Dios, ¿no? el Señor, Es el claro. Señor. Pero Así estoy es. De producto, hecho, mientras lo estaba leyendo, se me vino a la mente ese concepto del mío, mío, yo. ¿verdad? Es lo que nos trae tantas dificultades y tanta ansiedad en este mundo. Cierto. Pepe levantó la mano. Madre, buen día para Buen todos. día, Pepe, Ya Ribol. esperando el martes. Ahorita haciendo, nada más quería preguntar, madre, entonces, cómo, ¿cómo le ordenamos a la mente, digamos, ya ahora sí, para dejarnos de quitar ese del mío, cómo podemos hacer para ir quitando sí, ese tema de decir esto es mío? Sí, o sea, ¿cómo lo puedo quitar y decir que no es mío, que pertenece a Dios? O sea, ¿cómo hacer ese cambio en la mente? ¿En qué momento? Sí, porque
sacamos ese mío en muchas ocasiones, o sea, a cada momento, a lo mejor durante el día, en una conversación, y sin darnos cuenta, pues lo hacemos, ¿verdad? Esa es mi pregunta. Gracias. Recuerdo que cuando vivía en el ashram y, por ejemplo, uno tenía un libro y siempre hay que ponerle el nombre porque, para que no se lo lleven otros, ¿no? Pero entonces en vez de poner este libro es mío, o sea, de mi nombre, poníamos al cuidado de. Entonces, hacer un cambio mental como tener conciencia que todo en realidad es del Señor Supremo. Es como siempre dice la madre Ananga. Dice, ay, mis hijos no son mis hijos. Dice. Ella hace como la madre Ananga es muy apegada, como toda madre, a sus hijos, a sus nietos. Entonces su práctica mental es eso, ¿no? De que esos son los hijos de Dios. Y cuando tenemos algo, estamos cuidando es como en el Bhakti Center, cuidamos la cosa del Señor. O tenemos a veces la mentalidad, tenemos un auto y le ponemos nombre espiritual. Y Entonces, perdone el que la interrumpa. está, Entonces es referirnos que este cuerpo es al cuidado del Señor. sí, Ok. exacto. Cualquier, mis ojos son al cuidado del Señor y mis Ujú. brazos, piernas, todo, el cuerpo completo. Sí, por eso Pensar, hay pensar, pasatiempo. perdone, pensar en en que estamos al cuidado del Señor. Exacto. Ok, gracias, madre. Sí, Pepe, como que el cuerpo es un templo, ¿no? Por eso nos ponemos el tilak. Y también un pasatiempo del Chaitanya Charitamrita, cuando eh, Rupa Goswami, creo, o era Sanatan Goswami. Bueno, se quería suicidar porque estaba ya muy enfermo y no quería contaminar el cuerpo del Señor. Él le decía, ya tu cuerpo no es tu cuerpo, es mi cuerpo. O sea, tu cuerpo me pertenece. Asimismo, los maestros, las maestras siempre mencionan eso, ¿no? Cuando alguien piensa en suicidio, uno le dice, pero este no es tu cuerpo, no puedes. No es tu propiedad el cuerpo, le pertenece al maestro espiritual, le pertenece a Dios. Igual si matas el cuerpo vas a tener que seguir tomando un cuerpo sutil para terminar con tu karma que tenía predestinados, los años predestinados aquí. Ujú. Entonces, Pepe, sí, eso es muy buena pregunta y es una muy buena meditación cuando tenemos algo, ¿verdad? Y por eso es el alma que habla cuando dice, ah, esta es mi mano, esta es mi cabeza. ¿Quién está hablando? En realidad el propietario es el alma espiritual, ¿no? Y somos propietarios en realidad de nuestra posición constitucional es servir al Señor, ahí está nuestra felicidad. Entonces también es un acto cuando tomamos iniciación, le entregamos nuestro cuerpo a la misión. Entonces hay como que ir desglosando en el camino espiritual, vamos quitando todos esos conceptos de yo y mío. No, pues, ok, Dios me dio este auto para servir, pero no es mío. O esta casa también, o el libro. ¿Cómo andas, Pepe? ¿Todo bien? Norma, Seguimos, madre, con el texto 40. a ver, vamos a leer un comentario. Todo bien, madre, todo bien, muchas gracias. Mm. Brenda dice que bello, Draupadi dice, así, sí, así me dijo mi guru. Ahora me pertenece, me sirve más viva que muerta. Tu cuerpo ya es mío, no estés triste, yo te voy a guiar, cuidar, guiar, ¿verdad? Esa es una linda que comparte Draupadi su relación con su maestro. Me sirve más viva que muerta, sí, no.
Suicidio no es una buena opción, porque igual el cuerpo sutil sigue y nuestra alma es eterna. Entonces, hay que aprovechar esta herramienta tan valiosa. Madre, Sí, Pepe. también una pregunta, ¿en qué momento uno puede tener un gurú? En qué momento ya, pues sí, uno ya está preparado como para acercarse y tener un gurú espiritual? Sí, antes que nada hay que ver a todos como maestros, ¿verdad? Y maestras, ¿no? No a todos, pero también los yogi elevados ven, hasta ven maestros en el pájaro, o sea, en una prostituta que te dice algo, un mendigo, te puede dar mensajes de aprendizaje. Depende cómo tenemos nuestra mente en humildad y predispuesta a aprender. Y eventualmente entender que todo lo que nos pasa es por algo, es un aprendizaje. Y de ahí, Pepe, pues empezar a enfocarnos bien en nuestro camino espiritual y cuando uno le pide algo a, a Dios así con devoción, Él reciproca de forma mucho más amplia. Entonces Él va manifestando lo que tú buscas, tu maestro, tu maestra, y se va dando en el camino. Claro que sí. Y eventualmente nunca estamos listos para tener un maestro, pero a aceptar ese compromiso, el maestro te va otorgando así el poder también para hacer cosas que nunca hubieras. Es lo como estás haciendo ahora, por ejemplo. No te gustaba hablar en público, ni tocar instrumento o hacer cosas que ahora poco a poco vas haciendo, inspirado eh, por tu corazón, porque Dios se va va manifestando el conocimiento a través de nuestro corazón, de Paramatma, de la manera que buscamos sinceramente, ¿no? Que se vaya abriendo nuestro camino espiritual. Así que también el maestro se va a manifestar de forma así muy natural, sin necesidad de tanta búsqueda. Ver comentarios aquí, dice Draupadi. El maestro espiritual también regaña, pero lo hace por amor a su discípulo y por eso nos corrige. Sí, sí, claro, es una relación trascendental, ¿no? Donde entendemos que nacimos para ser corregidos, corregidas, y esa humildad es la cualidad principal para todos los caminos espirituales. La humildad es muy maravillosa porque hace que no tengamos expectativa, no tengamos tendencia a juzgar a otros y nos enfoquemos en nuestro proceso. Entonces, sí, Pepe, ver a todo como enseñanza y, y tener un maestro espiritual es alguien que se compromete a hacerte avanzar espiritualmente y uno se compromete con seguir esos votos, ¿no? Draupadi dice, a veces no nos va a gustar lo que dice, pero humildemente el discípulo lo acepta y se vuelve más fuerte la relación entre guru y discípulo. Norma, tienes tiempo Qué todavía. lindo. Mm, Sí, Ah, sí. Continuamos con el siguiente texto, madre. aunque Sri Raghunath había levantado la mano. A Sri ver. Raghunath, a ver. Ah, sí, Hare Krishna. Haribol. Hare Krishna. Y hay una respuesta muy simple del maestro Mahatma para esa pregunta que hizo Pepe. Sí, Pepe preguntó cómo encontrar un maestro, ¿no? Sí, y dice, ¿cuándo saber que estás listo para tener un maestro espiritual? Cuando quieras ser ayudado, así de sencillo. Exacto. Entonces, sí. Y también es muy bonito lo que comparte a veces Mahatma
en cuestión de esto que estamos platicando de la familia, todo esto. Pues sí, definitivamente compartir que no es como que sean mi familia, mis hijos, mi esposa, sino todo es de Krishna. Pero si ya tienes una familia, pues es para protegerlos, para hacerte responsable. Entonces, no es así como que, ay, por la gracia de Dios, las cosas van a estar bien o no. Si tienes una propiedad, pues hay que hacerse responsable. Un carro también, darle cariño, darle amor. Exacto, Sri Raghunath. Sí, es muy buen ejemplo para un Mahatma cuando menciona eso, ¿no? Como entre esposos, en la familia, uno tiene que tener mucho respeto porque uno no es el propietario de las personas. Uno las ve, no, esos son propietarios de Dios y tengo que respetarlo como Dios mismo, ¿no? Y cuidarlo. Entonces, esa mentalidad nos libera de esa ansiedad y de ese concepto de separatista, ¿no? De mío y esto y aquello. Ujú. Entonces, cuando uno siente que necesito ayuda, uno acepta un maestro y también cuando uno siente que conoce a su maestro y siente ese deseo fuerte de servir a esa persona. Es esa reciprocidad indispensable en las relaciones, ¿no? Como ese compartir. Ujú. Muy bien, Norma. ¿Querías Sí, hay comentar algo, Norma, o leer? leer más. Mm. Ok. Texto 40. Yatol mukat bishpulingat dumat bapi shambhavat api atmat benavi matat yat hanihi pritak ulmukat. El fuego ardiente es distinto de las llamas, de las chispas y del humo, aunque todos ellos están estrechamente relacionados porque nacen de la misma leña encendida. Significado. Siendo partes integrales del fuego, la leña ardiendo, las chispas, el humo y las llamas no pueden existir por separado. A pesar de ello, son distintos entre sí. La persona poco inteligente considera que el humo es fuego, aunque el humo y el fuego son completamente distintos. El calor y la luz del fuego son cosas distintas, aunque no podamos diferenciar el fuego del calor y la luz. Es el concepto de unidad en la diversidad. Exacto. Vamos a leer el siguiente, Norma. Texto 41. Bhutendri yantaha karanat pradhanat jivasim nitat atmatata pritak drashta bhagavan brahma samjit nataha. La suprema personalidad de Dios que recibe el nombre de Param Brahma es el observador. Él es diferente del alma Jiva, la entidad viviente individual, la cual se encuentra combinada con los sentidos, los 5 elementos y la conciencia. Significado. Con esto se da un concepto claro del todo completo. La entidad viviente es diferente de los elementos materiales y a su vez, la entidad viviente suprema, la personalidad de Dios, que es el creador de los elementos materiales, es diferente de la entidad viviente individual. Esta es la filosofía de Ashintya Vedaveda Tattva, presentada por el señor Chaitanya. Todo es uno con lo demás y al mismo tiempo diferente.
La manifestación cósmica que el Señor Supremo creó por medio de su energía material también es diferente y al mismo tiempo no diferente de él. No hay diferencia entre el Señor Supremo y la energía material, pero al mismo tiempo son diferentes, pues la energía actúa de manera diferente. Lo mismo ocurre con la entidad viviente individual, que es una con el Señor Supremo y diferente de él. Esta filosofía, uno y diferente al mismo tiempo, es la conclusión perfecta de la escuela Bhagavata, como Kapiladeva confirma en este verso. Se compara a las entidades vivientes con las chispas del fuego. Como se afirmó en el verso anterior, el fuego, las llamas, el humo y la leña se combinan juntos. Y este verso habla de la combinación de la entidad viviente, los elementos materiales y la suprema personalidad de Dios. La posición de las entidades vivientes es exactamente como la de las chispas del fuego. Ambas son partes integrales. La energía material se compara con el humo. El fuego también es parte integral del Señor Supremo. En el Vishnu Purana se dice que todo lo que vemos y percibimos, tanto en el mundo material como en el mundo espiritual, es la expansión de las distintas energías del Señor Supremo. Tal como el fuego difunde luz y calor desde un lugar, la Suprema Personalidad de Dios difunde sus diversas energías por toda la creación. Los 4 principios de la doctrina filosófica Vaishnava son Shuddha, Advaita, unidad purificada; Dvaita, Advaita, unidad y diferencias simultáneas; Vishishta Advaita y Dvaita. Estos 4 principios de la filosofía Vaishnava se basan en la tesis del Srimad Bhagavatam, que se explica en estos 2 versos. Sí, estos versos fundamentan las verdades de otras tradiciones Vaishnavas, que son estas 4 escuelas. Y obviamente es la filosofía base de todo el Vaishnavismo es Achintya Veda Veda Tattva, que todo es uno y diferente a la vez, totalmente personal y al mismo tiempo todo viene del Señor Supremo. Todo emana de Él, pero al mismo tiempo nada pierde su individualidad. ¿42? Texto 42. Sarva bhuteshu shatmam, sarva bhutani shatmani, ikeshtananya bhavena, bhutesh ivatat atadmatam. Un yogi debe ver a la misma alma en todas las manifestaciones, pues todo lo que existe es manifestación de las diversas energías del Supremo. De este modo, la visión del devoto no debe hacer diferencias entre las entidades vivientes, quien así ve, comprende al alma suprema. Significado. Como se afirma en la Brahma Samhita, el alma suprema no solo entra en todos los universos, sino incluso en los átomos. El alma suprema está en todas partes en estado latente, aquel que puede percibir su presencia en todas partes, se libera de las designaciones materiales. La palabra Sarvabhutashu debe entenderse de la siguiente manera. Hay 4 clases de especies: las entidades vivientes que brotan de la tierra, las que nacen de las fermentaciones o germinaciones, las que nacen de huevos y las que nacen de embriones. Estas 4 clases de entidades vivientes
se distribuyen en 8.400.000 especies de vida. La persona que está libre de las designaciones materiales puede ver un espíritu de idéntica naturaleza en todas partes y en todas las entidades vivientes manifestadas. Los hombres poco inteligentes que creen que las plantas y la hierba brotan de la tierra automáticamente, pero el que tiene verdadera inteligencia y ha comprendido el ser, puede ver que ese crecimiento no es automático. Su causa es el alma, que bajo condiciones distintas nace con cuerpos materiales en distintas formas. En los laboratorios nacen muchos gérmenes por fermentación, pero eso se debe a la presencia del alma. El científico materialista cree que los huevos no tienen vida, pero eso no es cierto. Las escrituras védicas nos permiten entender que las diversas formas de las entidades vivientes se generan bajo condiciones diferentes. Las aves son el resultado de la evolución de los huevos, y los seres humanos y los mamíferos nacen de embriones. La visión perfecta del yogi y del devoto consiste en ver la presencia de la entidad viviente en todas partes. La visión perfecta. Y es ver al Señor en todo y en todos. Sí, es un gran reto, ¿verdad? Es una transformación constante, ¿no? Sí, sobre todo cuando, por ejemplo, tienes contacto con personas que a veces pues no son tan afines a ti, que ahí es donde más cuesta, ¿no? Porque con personas con las que hay mucha afinidad pues es muy fácil, ¿verdad? Y en el diario vivir pues te topas así con, siempre estás en contacto con personas. Sí, sí, uno puede observar todo como nos cubre, ¿no? Esta ilusión. Ujú. Pero bueno, esta visión nos va a ayudar mucho a desconectarnos también del condicionamiento, de la ansiedad de este mundo y desarrollar una mirada compasiva hacia todas las entidades vivientes, a pesar de la envoltura. Claro, ese es el pensamiento correcto, ¿verdad? Y pues traerlo siempre muy presente en nuestra mente. Sí, como cuando vemos que alguien está molesto y nos tomamos algo personal, pero en realidad entender que debido a este enredo todo el mundo vive en gran ansiedad y preocupación. Entonces, sacar la visión del ego falso, ¿no? Por eso la humildad es tan importante. Si practicamos la humildad, nadie nos puede hacer sentir ofendidos y bajamos Claro. esa arma de la defensiva, de responder por igual. Sí, totalmente le bajamos al Ujú. ego falso. Y tratar de ver, como dice, ¿verdad? Pues con misericordia, tratando de comprender, no identificarse, no tomarlo personal. Sí, porque de caso contrario, todas estas emociones se van cristalizando, ¿no? Como enfermedades, si acumulamos ese tipo de energías. A ver, Sri Raghunath. Ahora también Mahatma, desde hace un tiempo también promueve
los cursos estos de perdón, porque no siempre podemos no gancharnos o cosas así, pero si ya lo hicimos, pues hay que también fomentar o cultivar esa cualidad Vaishnava en nosotros que es de perdonarnos y perdonar a los demás. Entonces sí, es también esa parte, ¿no? Sí. Mayra, Haribol, buenos días. Haribol, Haribol. Yo pienso que sí es importante, como dicen, es importante perdonar, pero también creo que es importante marcar límites, ¿verdad? Porque de pronto las situaciones pueden ser repetitivas, ¿verdad? Y pueden ser repetitivas con una misma persona o pueden ser repetitivas con distintas personas. Entonces, creo que es importante, sí, perdonar, cultivar todas estas virtudes vaisnavas, pero también creo que es muy espiritual marcar límites, porque de otra forma creo que se cae en el tema o sea, que no tenemos autocuidado, ¿verdad? Entonces, o sea, creo que todo esto es importante, pero también pienso que hasta cierto punto debe haber límites. Gracias, Mayra, Ananda. Sí, es importantísimo. Y justamente ahora ya casi terminamos este capítulo, pero en el siguiente capítulo se habla mucho de eso, de que tenemos que tener una visión ecuánime, ver a todos como almas, pero obviamente discriminar y buscar relaciones que nos ayuden en nuestro camino espiritual. Y de hecho el profesor da un ejemplo de no ves al tigre como un alma, pero no lo vas a abrazar porque obviamente sería algo demasiado que no es de autocuidado definitivamente. Entonces sí, como ver una visión ecuánime y al mismo tiempo saber discriminar. Eso es todo parte del camino del Bhakti, donde la base es esa unidad en la diversidad, ¿no? Que todo es uno y diferente a la vez. Madre Ananga, ¿quería comentar algo? No, estoy escuchando, todo bien. Ah, ok. Ujú. Lo principal siempre es así en términos mexicanos. No hago daño, no me hago daño y no permito que me hagan daño. Me encantó. Claro que sí. Es parte también, este proceso, este mundo material es tan vasto a ver, comentario de Draupadi. Perdonas, pero no vuelves a lo mismo si ya conoces a la persona como es. Sí, también le habían preguntado a mi maestro cómo perdonar y seguir las relaciones, pero uno no es que tiene que hacerse amigo. El único amigo de todos es Krishna. Lo Krishna. vimos, ¿verdad? Lo vimos en este capítulo también, que Él es el único propietario, el único disfrutador y el único amigo verdadero, porque no tiene ningún intereses personales y no son relaciones de amistad mezcladas como vemos en el mundo material. Entonces uno no se tiene que interponer en medio de esas relaciones entre Dios y las entidades vivientes, porque realmente Él es el Salvador y el amigo original. Entonces, pues, pero claro, la visión perfecta del yogi es ver la presencia de esa chispa del alma espiritual en todos, mismo en lo más malandro, mismo en la serpiente, en todo lado. Sí, Madre Ananga, usted, Sí, no, en todo hay aprendizaje. como usted dice, la familia es también de Dios. Sí, no es mía, es de Dios. No es cumplir con el Dharma, el deber y nada más. Y el deber lo protege a uno, el Dharma lo protege a uno cuando uno hace las cosas como Dios manda, lo más correcto posible. Exacto.
Leemos el texto 43. ¿Todavía tienes tiempo, Norma? O... Sí, madre. Ah, Texto 43. Swayoni suyata yoti ekam nana pratyate yoni nam guna vaisham jat jat tatadma prakritausitaha. Tal como el fuego se manifiesta en maderas de formas distintas, también el alma espiritual pura, bajo diferentes condiciones de la naturaleza material, se manifiesta en cuerpos diferentes. Significado. Hay que entender que el cuerpo es una designación. Prakriti es una interacción de las tres modalidades de la naturaleza material. Y conforme a esas modalidades, unos tienen cuerpos pequeños y otros cuerpos muy grandes. Por ejemplo, en un trozo de madera grande, el fuego parece muy grande y en una astilla parece pequeño. En realidad, el fuego es el mismo en todas partes, pero la naturaleza material se manifiesta de tal forma que el fuego parece más o menos según el combustible. De manera similar, el alma del cuerpo universal es diferente del alma que está en un cuerpo más pequeño, aunque es de la misma naturaleza. Las pequeñas partículas de alma son como chispas del alma mayor. El alma más grande es la superalma. Cuantitativamente es distinta del alma pequeña. En las escrituras védicas se explica que la superalma es quien abastece al alma pequeña de todo lo que necesita. Nityo Nityanam. El que entiende esta diferencia entre la superalma y el alma individual está por encima de la lamentación y vive en paz. Cuando el alma pequeña se cree cuantitativamente tan grande como el alma más grande, está bajo el hechizo de Maya, pues esa no es su posición constitucional. La simple especulación mental no convierte a nadie en el alma más grande. La pequeñez o la grandeza de las almas se explica en el Varaha Purana como Swamsa Vivinamsa. El alma Swamsa es la suprema personalidad de Dios y las almas Vivinamsa, las partículas pequeñas, son partículas eternamente como se confirma en el Bhagavad Gita. Mamai Bamsho Jitva Loke Jiva Brutaha Sanataha Naha. Las pequeñas entidades vivientes son eternamente partes integrales y por lo tanto nunca pueden ser tan grandes cuantitativamente como la superalma. es increíble, ¿no? Pensar que somos nuestra alma en una chispa que viene de la misma naturaleza del alma de Dios. Entonces se muestra nuevamente esta posición de nuestra pequeña alma que está abastecida por el alma, la superalma, esa expansión de Dios que está en todas las entidades vivientes y está ahí siempre lista para guiarnos y acompañarnos. La superalma se llama también Chaitya Guru, el guru interior que todos tenemos, que pero generalmente lo tenemos callado ahí. Es ese testigo supremo, es esa parte, expansión de Dios que siempre nos acompaña y que muchas veces no dejamos actuar porque preferimos actuar con nuestras propias decisiones, nuestro propio ego y, y así. Pero en la manera que avanzamos en el proceso espiritual y tratamos de ver a Dios en todo, de la misma manera le estamos dando entrada para que Él
nos guíe nuestra vida y nosotros tomar la posición de instrumentos, ya que tenemos el mejor capitán del barco, ¿no? Dios, el maestro espiritual. Entonces, si aplacamos nuestro ego y nuestro deseo constante de solucionar las cosas a nuestra manera y dejamos actuar esa voz interior del Señor, es un canal que se va limpiando a través del proceso constante del servicio devocional. Y como leímos en este capítulo tan hermoso de cómo uno poder fusionarse con los deseos del Señor, uno va soltando su propio deseo y nos situamos en esa gloria trascendental de dejar de sufrir por nuestras decisiones. ¿Cómo ves, Sí, Norma? es Ujú. como vivir en un estado de gracia, ¿no, madre? De bienaventuranza, siempre. Sí, vemos esa experiencia, ¿no? Que mencionan los santos también. O sea, uno Ujú. puede estar aquí en el mundo material e incluso tener todavía la envoltura del cuerpo burdo, pero estar totalmente en otro estado de conciencia. Como leímos, estar como viendo todo lo que pasa, nos pasa como un sueño. Y como decimos al revés, ¿no? Ver que nuestra Ujú. realidad es ver todo como un alma y todo lo exterior, todo lo que pasa, que Trump, que Irán, que esto, que lo es como todo un sueño y que no pasa nada. La realidad es que la realidad es la visión del alma. Claro. No sé si hay más comentarios. Nos terminamos aquí hoy. Mañana terminamos este capítulo y empezamos el 29. El señor Capila explica el servicio devocional y va a ser más hondo en relacionarnos como almas y al mismo tiempo discriminando. Pepe, Sí, que eso está padre, lo que dijo ahorita, de ver lo que sucede afuera de nosotros como un sueño. Me sí, gustó mucho para ahora sí decirle a mi mente que no se preocupe, que todo es un sueño. Entonces, sí, hay veces que nos preocupamos por lo que vemos en lo que nos manda el amigo, la amiga, no sé qué, de información, y pues bueno, nos enganchamos, pero esa manera de pensar que dijo ahora me pareció la correcta como para mejor decir esos sueños. sí, 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 es justamente, sí, Pepe, es muy loco, ¿no? Es loquísimo, pero es esa realidad al revés. Porque la realidad es tener la visión del alma, que ve más allá de toda esa trifulca material, que siempre nos asustan, ¿no? Que dijo el presidente, que hizo eso, cualquier cosa. Pero en realidad todo eso es un sueño, una pesadilla, algo irreal que tiene un principio, un fin, y que además no se puede controlar nada de todo eso porque es parte de los deseos de un karma colectivo, ¿no? General que hay en este mundo. Pero el sabio ve a todos en realidad como un sueño y sabe que la realidad es, soy un alma espiritual, soy una eterna sirviente del Señor Supremo y de todas las entidades vivientes. Y todo lo que pasa es basado en el karma de cada quien, en el aprendizaje de cada quien, pero es todo un sueño, no es la realidad. De hecho, este mundo, por eso se llama un mundo ilusorio. Maya nos cubre pensando que es la realidad, pero no es. Es como decíamos muchas veces, es como ir al cine y ver una película ahí que te estresa y lloras y ríes, pero al final es solo una película. Madre, pero eso también se logra solo tratando de no identificarse, ¿verdad? Con lo que está pasando, Exacto, sí, si no estamos totalmente, desapegándose sí. Ujú. y tomar el papel como de observador.
exacto, y aparte dedicar más tiempo a esa visión espiritual, porque es normal, como dice Pepe, uno pone el YouTube, busca una clase y ve un montón de noticias loquísimas y por ahí se engancha uno, pero entonces sí cuidarnos también de relacionarnos más con personas que tengan esa visión, porque eso nos condiciona mucho, ¿no? Lo que escuchamos, lo que vemos, nos enreda, pero para cada vez tener más esa visión trascendental, como que es todo el tiempo, todos los días tenemos que tener nuestra práctica espiritual y recordar estas enseñanzas. Si no, vivimos en el drama ahí, Ujú. Inmersos en el drama, exacto. inmersos en el drama, que aquí, que pasará aquí, que en Rusia, que en México, todo dramas, o en nuestro propio entorno, ¿no? El drama de la enfermedad, del tiempo, y recordar lo que también nos decía en este capítulo Kapila Deva, la misión del tiempo es destruirlo todo. Entonces, tener esa visión también, ¿no? El testigo sabe que es inevitable, no importa, haga lo que uno haga, dieta, no dieta, de todas maneras el tiempo es su misión, que es Dios mismo el tiempo, su aspecto externo, es destruirlo todo, entonces hacer lo mejor que podamos para nuestra misión, nuestra práctica, cuidar el cuerpo, que es una herramienta valiosa, pero tener esa conciencia también muy realística. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Gracias, buen día a todos. Hare Krishna. Muchas gracias, Hare Krishna. Todos, ánimo. Muchas gracias. Seguimos mañana y nos vemos pronto. Jai Hare Pancha. Krishna, Vancha Kalpa, Hare Hare Bol.